Hola, hoy continuamos con otro tema de histología. Para empezar, mi nombre es Jorge Pazmiño, soy médico graduado en la UCE. Actualmente estoy ejerciendo mi año de medicatura rural. Si tienen alguna duda o algo que no haya quedado claro, pues aquí les dejo mi contacto, ¿sí? El tema que vamos a ver hoy es un poco complejo al momento de estudiarlo, sobre todo si estamos iniciando la carrera, ya que comprende una red de procesos fisiológicos que ocurren. Sin embargo, hoy vamos a centrarnos en la parte histológica del sistema inmunitario. Al final de la clase, ustedes deben ser capaces de comprender los principales tipos de respuesta inmunitaria, que es lo básico, entender la clasificación de los órganos linfoides e identificar placas histológicas con cortes de órganos linfoides, ¿sí? Que es lo que más nos interesa. Entonces, para empezar una pequeña introducción, el sistema inmunitario comprende una red de órganos, tejidos y células individuales altamente especializadas, cuya función es reconocer, neutralizar y eliminar posibles amenazas. Eso de manera fisiológica, cuando ocurre la exposición ante esta sustancia, bacteria, virus u organismo de diferente índole que representa la amenaza, ¿sí? Aquí podemos comprender varios de los órganos que involucran al sistema inmunitario. Aquí reconocemos los órganos linfáticos primarios, en el cual encontramos el timo y la médula ósea, que ya vamos a entender por qué se llaman así, y los órganos que representan al tejido linfoide secundario, a los órganos linfáticos secundarios, entre los cuales encontramos ganglios linfáticos y vasos linfáticos, que son una red de tejidos por donde recorren las células linfoides y se especializan para poder ser capaces de neutralizar esas amenazas de las cuales habíamos hablado previamente, ¿sí? Y bueno, este conjunto de órganos tiene dos tipos de respuesta inmunitaria, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, ¿sí? La inmunidad innata, también denominada no específica, corresponde a todos los procesos que están presentes desde el nacimiento y que estos procesos no son específicos para respuesta ante un patógeno en particular, ¿sí? Es decir, son respuestas que se dan ante todo, que se dan de manera igual ante todos los patógenos a los que se expone. Por ejemplo, encontramos entre esta inmunidad innata la piel y las membranas mucosas porque corresponden a un medio de barrera, no es específico contra, por ejemplo, la Escherichia coli, un ejemplo, sino que estas membranas mucosas y la piel presentan un mecanismo de barrera para evitar que esos microorganismos ingresen. Aparte, secretan ciertas sustancias ácidas que no van directamente específica a matar a la Escherichia coli, sino para proteger a la piel y a las mucosas de cualquier patógeno en general, ¿sí? Lo mismo ocurre en la vía aérea, con los cilios que se mueven para barrer cualquier tipo de patógeno, las secreciones como la saliva que tiene el lisozima o el ácido gástrico que trata de eliminar las bacterias que ingresen, ¿sí? Entonces, otro tipo de respuesta inmunitaria innata es el sistema del complemento, así como la respuesta ante virus y la respuesta inflamatoria inicial, ¿sí? En la cual no se reconoce que estamos ante una bacteria, ante un virus en específico, ¿sí? Es decir, no estamos generando una respuesta específicamente contra el Escherichia coli o contra el Staphylococcus aureus o contra algún estreptococo, no. Se da una respuesta en general, ¿no? El mecanismo de reconocimiento no es específico para estas bacterias o virus en específico, sino que se reconoce que es algo patógeno y se da la respuesta, ¿sí? Esto es mediado por diversos tipos de mecanismos que se estudian a nivel de la cátedra de inmunología y que no vamos a profundizar en esta vez, ¿sí? Mientras que la inmunidad adaptativa corresponde a procesos en el cual las células del sistema inmunitario se especializan en reconocer algún patógeno en específico, por ejemplo, lo que ya hemos dicho, una Escherichia coli, se genera mecanismos de defensa específicos contra esa bacteria, ¿sí? La bacteria tiene proteínas en su membrana, igual los virus o cualquier patógeno tiene proteínas específicas que el cuerpo se especializa en reconocer esas proteínas para generar una respuesta en específico para ese patógeno, ¿sí? Y dentro de esta inmunidad adaptativa o específica encontramos la inmunidad humoral, en la cual se secretan anticuerpos, pueden ser IgG, IgM, IgE, IgA, para que sean reconocidos
estos patógenos y sean atacados. Y otro es la inmunidad celular, en la cual se generan igual receptores específicos para estos patógenos. Por ejemplo, los receptores que están presentes en las células de los linfocitos T, CD4 y CD8, que son especializados para reconocer esas proteínas, ¿sí? Entonces, el uno es mediado por inmunoglobulinas que son secretadas y el otro es mediado por receptores que están en la membrana celular y por eso se llama inmunidad celular, ¿sí? Empezando con ya los distintos tipos de órganos y células del tejido linfoide. Primero debemos reconocer a los linfocitos, que son especializados en reconocer patógenos en específico, es decir, ya son mediadores de la inmunidad adaptativa. ¿Sí? Los linfocitos son estas células redondeadas con un núcleo grande que están circulando en los vasos sanguíneos y en los tejidos linfoides, ¿sí? Es decir, vasos linfáticos y ganglios linfáticos. Tiene un núcleo redondo, regular y grande. Y encontramos tres tipos de linfocitos: los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos NK o natural killer, ¿sí? Que en sí todos tienen la misma estructura. Es imposible diferenciarlos ante la microscopía convencional. Si queremos diferenciarlos, debemos identificar proteínas especiales que son los CD, que están presentes en la membrana celular y se reconocen por inmunohistoquímica, es decir, generamos una sustancia especial que reconoce cada uno de estos diferentes tipos de proteínas CD que van a pegarse a la célula y van a hacerlo a que brille. Eso es de medida de lo más sencillo de explicar cómo es que funciona el reconocimiento, ¿sí? Entonces, los linfocitos B, que son los primeros tipos de linfocitos que vamos a hablar, son los que median la respuesta humoral. Sí, estos linfocitos se especializan en reconocer cierto patógeno en específico y secretar inmunoglobulinas ante ese patógeno. Entonces, si un linfocito está circulando normalmente por la sangre, aún no ha reconocido un patógeno en específico, se llama linfocito B. Pero cuando ya va a un órgano linfoide secundario donde se le presenta este patógeno en específico para atacarlo y comienza a secretar inmunoglobulinas, se comienza a llamar célula plasmática. ¿Sí? Y existen, ¿con qué CDs nosotros le reconocemos a los linfocitos B? Pues con CD9, CD19 y CD20. Entonces, esta denominación de los CD se va numerando en medida de lo que se les ha ido descubriendo. Y cada uno de los linfocitos diferentes tienen estos CD diferentes. Hay algunos CD que se comparten entre los linfocitos, pero estos son los que nos permite diferenciarlos. Entonces, el que más se suele preguntar es el CD20, que son específicos de los linfocitos B. Los linfocitos T son igual mediadores de la respuesta inmunitaria celular. Existen varios tipos de linfocitos T, los CD4, CD8 y los linfocitos T reguladores, que cada uno tiene su CD específico, ¿sí? Y cada uno tiene una función diferente, que lo importante es que reconozcan que los linfocitos T CD4 tienen su CD4. Los linfocitos TCD8 tienen su CD8 y los linfocitos T reguladores tienen el 17. Entonces ahí nos vamos guiando. Pero en general todos los linfocitos T comparten estos: los CD2, los CD3, los CD5 y los CD7. Mientras que los linfocitos natural killer son mediadores de la respuesta ante virus y de manera inespecífica. Son parte de la inmunidad innata, porque no es que reconozcan a diferencia de los linfocitos T y B, sino que ya saben que hay algún patógeno, sobre todo virus, que está atacando y lo va y lo ataca. Entonces no reconoce que sea un virus en específico, es decir, no va a atacar específicamente al virus de la influencia, solo sabe que es un virus y comienza a dar la respuesta inmunitaria. Estos linfocitos natural killer tienen CD16A, CD56 y CD94. Y como les había mencionado, no tienen diferencias histológicas y morfológicas, ¿sí? Los natural killers son un poco más grandes, pero generalmente no tienen una diferencia en específica, a menos de que nosotros vemos con inmunohistoquímica cada uno de los CD que tienen. Ahora bien, aquí hay una respuesta bastante importante. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Mal llamado complejo mayor de histocompatibilidad porque es el complejo principal de histocompatibilidad. Al momento de traducir mayor del inglés existió una confusión, entonces no debería llamarse complejo mayor, sino complejo principal de histocompatibilidad.
El complejo principal de histocompatibilidad son un grupo de proteínas que están presentes en la membrana celular de prácticamente todas las células somáticas a excepción de las neuronas. Esto hablando del complejo mayor de histocompatibilidad 1. Estas proteínas permiten a las células presentar las proteínas que se están sintetizando a nivel intracelular para que sean reconocidas y ver si es que esas proteínas que se están sintetizando están bien o son de un patógeno o hay algo mal, ¿sí? Entonces el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 coge estas proteínas que han sido sintetizadas adentro por los ribosomas y las presenta. Entonces viene otra célula, como los linfocitos TCD8, que reconoce si esa célula, si esa proteína que está siendo sintetizada es normal de la célula o es ajena a la célula o esa célula está infectada por algún virus. Entonces, si hay algo malo, este es linfocitos TCD8, va y la destruye esa célula, ¿sí? Porque ha detectado que hay algo malo. Por ejemplo, también si es que existiera la expresión de alguna proteína cancerígena, el linfocitos TCD8 la detecta y la elimina, mientras que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 está presente en las células presentadoras de antígenos, como los macrófagos, ¿sí? Entonces, esto del complejo mayor de histocompatibilidad 2 va a expresar en la superficie celular antígenos que han sido recogidos de alguna otra parte. Los macrófagos son esas células que van a comerse a células o que ya están dañadas o a bacterias. Entonces esas proteínas que son degradadas al momento de que el macrófago se lo come son expresadas en la superficie celular. Entonces viene el linfocito TSD4 y detecta que esa proteína viene de un antígeno, perdón, viene de algún patógeno, viene de algún virus, una bacteria, la reconoce y el linfocito TCD4 va a especializarse en atacar ese tipo especial de proteínas. Lo mismo ocurre al linfocito TCD8, ya una vez que detecta que es anómalo, comienza a especializarse en atacar específicamente ese tipo de proteínas para seguir generando una respuesta. Y esta es la respuesta inmunitaria celular que habíamos mencionado previamente. Entonces, de estos receptores específicos en la superficie se especializan en atacar o proteínas que son sintetizadas de manera ajena al cuerpo y que han sido comidas prácticamente por los macrófagos para poder seguir atacarlo, o los linfocitos TCD8 que reconocen estas proteínas que son sintetizadas dentro de las células y que pueden tener algo alterado, por ejemplo cuando están infectados con un virus o cuando las células cancerígenas, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿de dónde vienen y dónde se han formado los linfocitos? Pues dependiendo de esto vamos a reconocer los órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides primarios son el sitio de producción y maduración inicial de los linfocitos, donde adquieren su inmunocompetencia. Entonces los dos órganos linfoides primarios que encontramos son la médula ósea, donde se generan todos los linfocitos, ¿sí? No es que los linfocitos T se generan en el timo, no. Todos los linfocitos se generan a nivel de la médula ósea, como cualquier célula que necesita su hematopoiesis, cualquier célula sanguínea, todas se generan en la médula ósea, ¿sí? Y luego, por ejemplo, los linfocitos T adquieren su maduración y su inmunocompetencia en el timo, mientras que los linfocitos B ya en la médula ósea, ¿sí? Mientras que los órganos linfoides secundarios son los órganos donde estos linfocitos van a reconocer y van a madurarse para generar su respuesta inmunitaria específica, ¿sí? Entonces, en los órganos linfoides secundarios, como en los ganglios linfáticos o el vaso, se expresan o van a irse sobre todo esos células presentadoras de antígenos o las células que reconocieron algo del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 de esas células que están sintetizando proteínas, y ahí es donde van a ir los linfocitos a reconocer esas proteínas que son expresadas por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o tipo 2, y es ahí donde van a reconocer si es que es algo ajeno, si es que es algo normal y generar su respuesta inmunitaria. Esa es la función de los órganos linfoides secundarios, ¿sí? Hablando primero de la médula ósea, pues este es el principal órgano linfoide primario porque aquí se generan todas las células y se compone de una red de células hematopoyéticas. Recordando un poco de la parte sanguínea, existen células
totipotenciales, pluripotenciales, etcétera, que vienen las células formadoras de linfoideas. Y es aquí, a partir de aquí, que van a salir los linfocitos T, B y los natural killers, ¿sí? Estas redes de células hematopoyéticas se organizan específicamente en regiones donde se sintetizan. En esta región vamos a sintetizar glóbulos rojos, en esta vamos a sintetizar plaquetas, en esta otra vamos a sintetizar glóbulos blancos. Entonces se organizan en esta red especial. Contiene además sinusoides, que son estos vasos sanguíneos especiales que permiten que se drene estas células que ya son un poco más grandes para que vayan a la circulación sanguínea, y suelen estar incluidos por adipocitos. Recordemos que esta médula ósea está presente en todos los huesos a nivel del nacimiento, y que luego se va diferenciando en médula ósea roja y médula ósea amarilla dependiendo de dónde los encontremos. Generalmente en todos los huesos largos hay médula ósea amarilla a nivel de la diáfisis, mientras que en la epífisis encontramos médula ósea roja. ¿Sí? La médula ósea amarilla, me olvidaba de mencionarles, tiene más, prácticamente solo adipocitos, mientras que la roja ya tiene esta capacidad hematopoyética. El timo es un órgano que se encuentra en la parte anterior del mediastino, justo detrás del esternón, ¿sí? En el mediastino anterior superior, pues, que ya se lo clasifica de manera anatómica. Es un órgano que generalmente solo funciona durante la infancia. Es aquí donde se va a madurar linfocitos T. Por eso se los denomina linfocitos T, porque maduran a nivel del timo. No es que se generan en el timo, sino que maduran para tener su inmunocompetencia. Este órgano está compuesto por una cápsula, una corteza y una médula, y su cápsula forma tabiques que van a diferenciar el tejido parenquimatoso, ¿sí? Empezando por la cápsula está compuesta por tejido conectivo denso y regular que envía trabéculas para formar lobulillos. Aquí podemos ver este tejido conectivo denso que está dividiendo al parénquima del timo. La corteza es la parte debajo de la cápsula, que corresponde a una celularidad muy alta, muy basófila, con alta densidad de linfocitos T inmaduros, o también llamados timocitos, además de células de sostén, que corresponden a las células epitelio reticulares tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, en esta parte periférica se localizan los linfocitos T inmaduros, mientras que en la médula ya comienzan a haber linfocitos T maduros que ya son capaces de tener inmunocompetencia, que posteriormente van a migrar a los ganglios linfáticos u otros órganos linfoides secundarios y van a adquirir esa capacidad de atacar ante un estímulo específico. Aparte de eso, encontramos en la médula células de epitelio reticulares tipo 4, tipo 5 y tipo 6, además de encontrar los cuerpos de Hassall, sí, que es bastante importante. Entonces, un recapitulado rápido, el timo tiene tres partes: cápsula, corteza y médula. La cápsula que lo recubre y forma los tabiques. La corteza que contiene los linfocitos T inmaduros que aún no tienen esa inmunocompetencia, además de las células epiteliales reticuloepiteliales 1, 2 y 3. Mientras que en los otros ya encontramos los linfocitos T maduros en la médula. Esta parte ya es un poco menos basófila a diferencia de la corteza. Y además encontramos los cuerpos de Hassall. Así podemos reconocer las partes del timo, ¿sí? Bastante importante. Estos cuerpos de Hassall nos permite diferenciar bastante bien que nos encontramos en la médula del timo. Mientras que los órganos linfoides secundarios, perdón, aquí existe un error, son los órganos linfoides secundarios, son los sitios donde los linfocitos entran en contacto con antígenos y se activan y comienzan a proliferar para atacar ante este patógeno en específico. Dentro de estos órganos linfáticos secundarios encontramos primero los ganglios linfáticos, que son órganos encapsulados, ¿sí? En forma de riñón, que generalmente son pequeños. Posee una cápsula de tejido conectivo denso con fibras musculares lisas, como podemos observarlo aquí, que lo diferencian, que lo encapsulan a este órgano linfático y que forma trabéculos similar a lo que ocurre en el timo. Aparte de eso, su parénquima contiene células de la malla reticular, donde encontramos células reticulares, macrófagos, células dendríticas y células dendríticas foliculares, que cada una tiene su función específica en la presentación de antígenos, ¿sí? Aparte de eso, de diferenciarlo en estas estructuras, reconocemos, al igual que en el timo, una cápsula, una corteza y una médula, ¿sí?
Empezando por la cápsula. La cápsula es este tejido conectivo denso que está en la parte más periférica y que emite trabéculas hacia el parénquima del ganglio linfático, ¿sí? La corteza es una masa densa de tejido linfático que contiene un armazón reticular, células dendríticas foliculares, linfocitos, macrófagos y células plasmáticas, es decir, ya contiene linfocitos B que ya son capaces de sintetizar los, los anticuerpos, ¿sí? Mientras que en la médula se corresponde a cordones medulares y tejido linfático. Entonces aquí ocurre al revés de lo que ocurría en el timo. Mientras que en el timo, en la parte periférica, encontramos células inmaduras, en los ganglios linfáticos, en la periferia, encontramos células maduras que ya son capaces de reconocer antígenos en específico. Entonces, ¿cómo funcionan los ganglios linfáticos? Están conectados a los vasos linfáticos, ¿no? Los cuales ingresan a través de la médula y es aquí donde van a ingresar células presentadoras de antígeno y los linfocitos. Entonces se comienzan a ubicar en la parte periférica donde ya estas células presentadoras de antígeno presentan su antígeno ante los linfocitos T, CD4 sobre todo y ante los linfocitos B y ya ese antígeno es reconocido por estas células para tener una inmunidad adquirida contra ese patógeno en específico, ¿sí? Entonces, ¿cómo reconocemos un ganglio linfático? Forma riñonada, tiene una corteza, una médula y una cápsula que no es tan trabeculada a diferencia del timo. Recordemos que el timo tiene bastantes trabéculas que es más fácil reconocerlo. Vemos acá a diferencia de esto que en los ganglios linfáticos se organiza de manera diferente. Aparte solemos encontrar nódulos linfáticos que son sitios especializados donde se comienza la proliferación de los linfocitos B y linfocitos T, que ya son capaces de reconocer un antígeno. Entonces no encontramos cuerpos de Hassall como lo hacíamos en el timo. Aparte de esto es importante reconocer que en estos órganos linfáticos encontramos unos vasos especiales que son las vénulas de endotelio alto, que son un tipo de vaso sanguíneo que a diferencia de tener un endotelio de un epitelio simple plano, tiene un epitelio de células más altas, por eso son las vénulas de endotelio alto, ¿sí? Entonces, como último órgano linfático secundario encontramos al vaso. Es un órgano encapsulado y es el más grande que corresponde al sistema linfático. Y encontramos dos porciones del vaso bien estructuradas y cada una tiene su función específica. Una pulpa blanca y una pulpa roja, ¿sí? En la pulpa blanca encontramos vainas linfáticas periarteriolares con linfocitos T y folículos linfoides con centros germinales que contienen linfocitos B. Entonces, a diferencia de los ganglios linfáticos, donde los antígenos y las células presentadoras de antígenos llegan al ganglio por vasos linfáticos, en el vaso, estos antígenos, sobre todo, si es que llega por ahí alguna bacteria o si es que ya llegan las células presentadoras de antígeno, llegan por vasos sanguíneos hacia el vaso, sí, por arterias pequeñas y por vasos aferentes. Es alrededor de estas arterias donde se comienzan a organizar linfocitos T que van a ser capaces de reconocer esos antígenos que llegan al vaso mediante los vasos sanguíneos, ¿sí? Al vaso de órgano mediante vasos sanguíneos que son chiquitos. Entonces, esta pulpa blanca se denomina así porque aquí encontramos células, bueno, glóbulos blancos que comienzan a especializarse. Dentro de estos glóbulos blancos, linfocitos B y linfocitos T. Entonces llega por esta arteria especial y comienza a formarse esta vaina linfática periarteriolar comprendida por linfocitos T que ya comienzan a madurar y además de folículos linfoides con centros germinales, que es decir que ya corresponden a linfocitos B que tienen esa capacidad de sintetizar anticuerpos. Mientras que la pulpa roja se llama así porque en un corte fresco es bastante rojo por su gran cantidad de eritrocitos que contiene, ¿sí? Entonces, estos eritrocitos son seleccionados y son destruidos los linfocitos que ya están dañados o que ya han cumplido su vida útil y por eso es que adquiere ese color rojo.
Aquí encontramos sobre todo macrófagos y eritrocitos que tienen esa capacidad de estos macrófagos de destruir los eritrocitos que ya habíamos mencionado. ¿Cómo llegan los eritrocitos aquí? Pues mediante sinusoides venosos con un endotelio en barril de duela, así se lo denomina. Y aquí podemos identificar bien diferenciada, esta es la pulpa roja y aquí encontramos estos centros que ya corresponden a las vainas linfáticas periarteriolares y nódulos linfáticos que ya tienen esa capacidad de sintetizar, bueno, de reproducir linfocitos T y linfocitos B con capacidad de reconocer antígenos específicos, mientras que en la pulpa roja encontramos eritrocitos principalmente que se van a destruir. Es importante cómo vamos a reconocer el vaso, pues encontramos dos tipos de tejido, uno bastante eosinófilo, comprendido en áreas redondeadas, que comprenden tanto folículos linfáticos como eh, estas vainas linfáticas periarteriolares, mientras que en el otro encontramos tejido disperso. Y es fácil reconocer el vaso por esto, la cápsula es una cápsula bastante gruesa que tiene una capacidad de contracción bastante importante por las células eh, mioepiteliales que comprende, ¿sí? También el vaso funciona como un órgano de reserva, por eso cuando hay gente que no está acostumbrada al deporte, que cuando comienza a hacer deporte, comienza a correr largas distancias, comienza a doler la parte del hipocondrio izquierdo, porque al momento del el vaso detectar que existe cierta falta de oxígeno, estas células mioepiteliales se comprimen para tratar de drenar esos eritrocitos que están en la pulpa roja y que el organismo tenga mayor transporte de oxígeno, ¿sí? Eso me parece que no está explicado al momento de ver el libro de base. Y encontramos también tejido linfático difuso, que son acumulaciones de tejido linfático que no están envueltas por una cápsula, a diferencia de los ganglios linfáticos y del vaso, y que también se lo denomina en general como tejido linfático asociado a mucosas, y que se suele disponer en nódulos linfáticos. Entonces, recapitulando, el tejido linfático difuso son acumulación de tejido linfoide, puede ser linfocitos T, linfocitos B y las células reticulares, que se disponen sobre todo debajo de las mucosas de ciertos órganos. ¿Para qué nos sirve este tejido linfático difuso? Pues ingresa, como está sobre todo en mucosas que tienen esa capacidad de tener contacto con bastantes antígenos por la entrada de bacterias, de virus, sobre todo boca, intestino, bronquios, tienen esa continuidad con la mucosa y es aquí donde pasan rápidamente esos antígenos, esas bacterias que son reconocidas y son llevadas a este tejido linfático difuso para posteriormente ser llevado a un otro órgano linfático secundario, puede ser vaso, sobre todo, y puede ser sobre todo ganglio linfático, y que se especializa en los linfocitos T y B para reconocer ese antígeno. O si no, directamente aquí se forman nódulos linfáticos. No hay que confundir nunca ganglio linfático con un nódulo linfático. El ganglio linfático es ese órgano pequeño que tenemos un montón en todo el cuerpo, que es un órgano linfático secundario. Mientras que el nódulo linfático o folículo linfático comprende un conjunto de células linfáticas donde sobre todo maduran linfocitos B para ya reconocer un antígeno en específico y comienzan a secretar anticuerpos, ¿sí? Aquí podemos ver varios nódulos linfáticos que se encuentran sobre todo en las mucosas. Estas vellosidades son vellosidades intestinales, entonces un nódulo linfático que se ha generado debajo del intestino delgado que comprende las placas de Peyer. Aquí encontramos varios nódulos linfáticos debajo de un epitelio estratificado plano no queratinizado que comprende que está en las amígdalas. Entonces, debajo de este epitelio hay bastantes nódulos que son capaces de reconocer antígenos, perdón, presentes en bacterias, en virus, que ingresan vía oral, ¿sí? Sobre todo al momento de respirar y que nos ayuda a detectar y generar anticuerpos específicos mediante esta formación de los nódulos linfáticos. Y otros nódulos linfáticos que encontramos es debajo de la mucosa, sobre todo en este caso del apéndice, ¿sí? Que se cree que es este órgano asociado a ayudar a generar inmunidad, pero más bien a veces nos da problema el apéndice.
Entonces el nódulo linfático, como les había mencionado, es un conjunto de linfocitos pequeños, ¿sí? Que cuando no está activo se llama nódulo linfático primario. Y cuando ya está activo se llama nódulo linfático secundario, que tiene dos zonas bien reconocidas. Un centro germinativo, que es aquí, donde ya encontramos linfocitos B, sobre todo, que ya están maduros, que ya tienen esa capacidad de sintetizar anticuerpos y reproducirse. Y un manto que tiene linfocitos T inmaduros que aún no han tenido contacto con el antígeno. Eso en tanto a el sistema inmunitario en la parte histológica. Haciendo una recapitulación rápida, los linfocitos B, fácil de reconocer, núcleo redondeado grande y bien determinado. El, la médula ósea, fácil de reconocer en un corte histológico, conjunto de células dispersas en medio de adipocitos. Sobre todo vemos hueso periférico, ya comprendemos que estamos en la médula ósea. El timo, bastante trabeculado a diferencia de los otros órganos linfáticos, contiene una corteza y una médula también. La corteza suele ser muy basófila, mientras que la médula ya es menos basófila y contiene los cuerpos de Hassall, así los determinamos de manera rápida. Mientras que los ganglios linfáticos son menos trabeculados, sí tienen trabéculas, pero menos trabeculados. Tienen una cápsula, una corteza, una médula, pero no es muy basófila como el timo. Y suele tener nódulos linfáticos, que ya son estos centros especializados para sintetizar anticuerpos. ¿Sí? Aquí encontramos las vénulas de endotelio alto. Y el vaso, ¿cómo lo diferenciamos? Facilito por su corteza que contiene, es bastante gruesa y contiene bastantes células mioepiteliales que tienen esa capacidad de contracción. Encontramos la pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa blanca que contiene estos centros germinativos, mientras que la pulpa roja comprende macrófagos, vasos sanguíneos por donde entran los eritrocitos para ser destruidos. Y el tejido linfoide difuso encontramos sobre todo nódulos linfáticos, que cuando ya tiene un centro germinativo y un manto son nódulos linfáticos secundarios, mientras que los nódulos linfáticos primarios suelen ser linfocitos dispersos que no están tan bien reconocidos, ¿sí? Y esto lo encontramos sobre todo debajo de las mucosas. Y aquí diferenciamos este tejido linfático que se comienza a llamar tejido linfático asociado a mucosas, ¿sí? Aparte hay una subclasificación pequeña del tejido linfático asociado al intestino y el tejido linfático asociado a bronquios, pero en general se lo llama tejido linfático asociado a mucosas, ¿sí? Espero que les haya servido la clase y nos vemos en una siguiente ocasión.